Antes de que existiera una sola estrella, antes de que el espacio tuviera forma y antes de que el tiempo pudiera medirse, había algo que no era vacío, ni materia, ni oscuridad. Era un estado sin nombre, sin dimensiones claras, sin sonido y sin movimiento. Los científicos lo llaman la nada por falta de un término mejor, pero tal vez no era ausencia total, sino una calma profunda donde todo lo que existe hoy dormía como posibilidad. Imagina un silencio tan absoluto que ni siquiera el concepto de silencio podía existir. Ese instante anterior al Big Bang es uno de los mayores misterios del universo. Cuando pensamos en la nada, solemos imaginar un espacio vacío, oscuro o silencioso. Pero incluso esa idea contiene tiempo, lugar y percepción. Antes del Big Bang no había espacio donde estar ni tiempo donde ocurrir algo. Sin embargo, de ese estado indefinible surgió una explosión que dio origen a miles de millones de galaxias. ¿Cómo algo puede nacer donde no hay siquiera un dónde? Esta pregunta ha inquietado a físicos, filósofos y mentes curiosas durante generaciones. Algunos sostienen que la nada absoluta es imposible y que siempre hubo un campo cuántico latente esperando activarse. La mecánica cuántica, por ejemplo, sugiere que incluso el vacío está lleno de fluctuaciones diminutas, imperceptibles pero reales. Desde esa perspectiva, el Big Bang no habría salido de la nada, sino de una energía casi invisible contenida en una especie de mar cuántico primordial. No era materia ni luz, pero tenía el potencial de transformarse en ambas. Esa idea cambia todo. Donde creemos que no hay nada, podría haber vibraciones fundamentales sosteniendo el nacimiento de universos. Pero hay teorías aún más profundas. Algunas sostienen que el Big Bang pudo haber sido el resultado del colapso de otro universo anterior, un rebote cósmico donde la contracción absoluta generó una nueva expansión. Así, preguntarse de dónde salió todo sería equivalente a preguntar dónde empieza un círculo. Si el cosmos es cíclico, lo que llamamos principio podría ser solo una transición entre realidades. Mientras descansas esta noche, deja que esta posibilidad te envuelva con suavidad. Tal vez nunca hubo nada. Tal vez lo que llamamos vacío es solo la pausa entre respiraciones del universo. Y de esa pausa surgió todo lo que somos, todo lo que vemos y todo lo que algún día despertará. Deja que tu mente imagine ese silencio absoluto como una cuna infinita de energía dormida. Antes de continuar al próximo capítulo, te invito a suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Eso nos ayuda a seguir creando contenidos que te acompañen en la calma de la noche y te regalen historias para soñar. Con un solo clic, formas parte de este viaje cósmico y relajante, donde cada episodio abre una puerta más al misterio. Ahora, respira profundo, cerrá los ojos si querés, y deja que el universo te acompañe. La palabra nada parece simple, pero es uno de los conceptos más difíciles de comprender. Cuando alguien dice no había nada antes del Big Bang, nuestra mente intenta imaginar un vacío oscuro, silencioso y frío. Sin embargo, incluso esa imagen contiene espacio, contorno y sensación. La verdadera nada, si existiera, no tendría forma ni dimensiones. No habría arriba ni abajo, ni antes ni después. No habría un sitio donde algo pudiera faltar, porque ni siquiera existiría el sitio. El desafío surge cuando los físicos y filósofos intentan explicar cómo el universo pudo surgir sin un origen material. En la vida cotidiana, todo nace de algo previo. Una semilla da lugar a un árbol, una chispa enciende una llama, una nube genera una tormenta. Pero el Big Bang parece romper esa lógica. ¿Cómo surge el tiempo si no había tiempo? ¿Cómo nace el espacio si no había donde expandirse? ¿Cómo aparece la energía si no existía algo que la contuviera? Estas preguntas no solo desconciertan a la ciencia, sino también a la mente humana en su búsqueda de sentido. Algunos científicos plantean que la nada absoluta es imposible, porque incluso si eliminamos toda materia, energía y radiación, quedaría el vacío cuántico, un estado lleno de fluctuaciones invisibles que surgen y desaparecen sin causa aparente. En ese contexto, el universo podría haber nacido como una chispa espontánea generada por una fluctuación extremadamente inusual, pero posible dentro de las leyes cuánticas. Una posibilidad diminuta, sí, pero no inexistente. Otra teoría sugiere que lo que entendemos como nada podría ser una ilusión generada por los límites de nuestro lenguaje y percepción. Tal vez no hubo ausencia total, sino una realidad distinta, sin tiempo, sin espacio, sin partículas, pero llena de potencial. Un estado que no podemos describir porque nuestras palabras están hechas para hablar de cosas con forma, cambio y duración. Lo que llamamos nada podría ser un océano silencioso de posibilidades comprimidas. Incluso hay propuestas que dicen que el universo no surgió de la nada, sino que siempre existió de alguna forma. Puede que no hubiese galaxias ni átomos,
pero sí una estructura profunda, un campo o una dimensión donde las leyes físicas esperaban el momento ideal para manifestarse. Así, el Big Bang no sería una creación, sino una transformación repentina de algo que ya estaba ahí, invisible a nuestra lógica. Reflexionar sobre esto antes de dormir calma la mente de manera extraña. Nos recuerda que no todo lo que existe debe verse, tocarse o entenderse para tener sentido. El universo pudo haber nacido del silencio, de una fluctuación o de una transición. Pero lo más hermoso es saber que, a pesar de no comprenderlo por completo, formamos parte de ese misterio. Cuando escuchamos la palabra vacío, imaginamos un espacio sin aire, sin luz, sin partículas. Pero en física cuántica, el vacío no está realmente vacío. Es un campo activo, vibrante, donde partículas aparecen y desaparecen en lapsos tan breves que parecen no existir. A ese fenómeno se le llama fluctuación cuántica, y podría ser la clave del nacimiento del universo. Según algunos modelos, el Big Bang no surgió de la nada, sino de una fluctuación dentro de ese vacío cuántico primordial. Allí, pares de partículas y antipartículas surgen espontáneamente y se aniquilan entre sí. La mayoría de esas fluctuaciones no generan nada duradero, pero en condiciones extraordinarias, una de ellas podría expandirse en lugar de desaparecer. Si eso ocurrió, el universo podría haberse gestado como una expansión repentina de energía cuántica. Este enfoque evita la idea de una nada absoluta y propone algo aún más intrigante, que el universo es una expresión del comportamiento natural del vacío. No habría hecho falta un creador, una chispa externa ni un propósito definido. Bastaría con que las leyes cuánticas operaran en silencio, dando lugar a una fluctuación afortunada, improbable, pero posible dentro de la eternidad del no-tiempo. Incluso el espacio-tiempo podría haber surgido de esa transición. Antes del Big Bang no habría ni dimensiones ni relojes, pero el estallido inicial habría tejido ambas cosas en un mismo acto. El espacio comenzó a expandirse y el tiempo a fluir a medida que la energía se transformaba en materia. Todo lo que hoy existe, galaxias, soles, planetas, cuerpos y pensamientos, podría ser el resultado de esa vibración mínima que no se apagó. Lo más fascinante es que algunos científicos consideran que este tipo de universos podrían ocurrir más de una vez. Si el vacío cuántico es eterno y fértil, podría generar múltiples realidades, cada una con leyes diferentes. Nuestro universo sería solo uno entre incontables nacimientos silenciosos. Un destello en una inmensidad que no necesita testigos para existir. Pensar en esto antes de dormir crea una tranquilidad profunda. El origen de todo no tuvo que ser ruidoso ni violento, sino una transición suave desde un estado invisible. Tal vez no hubo un antes porque no se necesitaba. Tal vez el universo es la consecuencia natural de un vacío que nunca estuvo vacío. Y en ese misterio, encontramos reposo. Una de las ideas más sorprendentes de la física moderna es que el universo podría haber surgido sin una causa externa. No por diseño, no por accidente, sino como resultado natural de una probabilidad cuántica. En ese escenario, el Big Bang no sería una explosión en un lugar vacío, sino el inicio mismo del espacio-tiempo generado por una fluctuación espontánea. Para comprenderlo, imagina una superficie absolutamente quieta. Durante un instante diminuto, una ondulación se forma por sí sola. No viene de afuera, no es empujada por nada. Simplemente ocurre, porque las leyes profundas de la naturaleza permiten que lo improbable suceda si se dispone de un tiempo infinito. El universo podría ser esa ondulación, una vibración del vacío que, en vez de desvanecerse, creció sin detenerse. Stephen Hawking y otros físicos exploraron esta posibilidad mediante ecuaciones que describen cómo el universo puede autocrearse a partir de un estado sin tiempo. Según su planteo, el Big Bang no requeriría un creador ni un evento previo, porque fuera del espacio-tiempo no tiene sentido hablar de antes. Las leyes de la física, especialmente las cuánticas, serían suficientes para explicar el surgimiento. Este enfoque también sugiere que el universo podría haber aparecido con una energía total igual a cero. ¿Cómo es eso posible? La materia y la radiación poseen energía positiva, pero la gravedad aporta energía negativa. Ambas podrían haber nacido equilibradas, como una suma que resulta en cero. Un universo completo, sin costo neto, surgido del equilibrio más perfecto. Las implicaciones son profundas. El concepto de nada se transforma, ya no es ausencia total, sino un estado donde las reglas cuánticas permiten que algo emerja sin romper ninguna ley. Tal vez el vacío ancestral no necesitaba causa, porque en él no hay tiempo, ni dirección, ni secuencia. Solo una posibilidad flotante que, en algún momento, se activa.
Mientras descansás esta noche, podés imaginar que toda la existencia, las estrellas, los océanos, los latidos de tu corazón, surgió como una nota breve en una partitura cósmica silenciosa. Una vibración mínima que no desapareció, sino que se expandió durante miles de millones de años hasta convertirse en todo lo que conocemos. Y quizás, en el fondo, seguimos siendo parte de esa onda inicial. Cuando hablamos del Big Bang, solemos imaginar un inicio definitivo, un punto cero donde todo comenzó. Pero hay teorías que proponen algo muy distinto, y a la vez, desconcertante. Quizás el universo nunca tuvo un comienzo absoluto. Tal vez siempre existió, aunque no siempre en la misma forma. Una de estas ideas sugiere que el universo atraviesa ciclos de expansión y contracción eternos. Bajo este modelo, el Big Bang no sería un nacimiento desde la nada, sino simplemente la fase más reciente de un proceso infinito. Antes de expandirse, el universo habría estado colapsando, y antes de eso, expandiéndose, en una secuencia que trasciende nuestra capacidad de imaginar el tiempo. Otra hipótesis plantea que el universo podría existir dentro de una estructura aún más antigua, una realidad madre, una dimensión superior o un campo eterno del que emergen múltiples universos. En ese caso, el Big Bang no habría sido un comienzo universal, sino una transformación local. Un brote dentro de un árbol cósmico inconmensurable. Algunos físicos incluso consideran que nuestro universo podría ser el resultado de un rebote cuántico. En lugar de llegar a un estado sin retorno, el colapso previo habría alcanzado una densidad límite que obligó a la realidad a expandirse nuevamente. Esa transición se habría manifestado como el Big Bang, sin necesidad de una nada ni de un evento externo. Pensar que el universo no comenzó puede resultar incómodo, porque estamos acostumbrados a las historias con principio. Pero también puede generar calma. Si la existencia no surgió de la nada, sino que ha sido siempre, bajo diferentes aspectos, entonces formamos parte de algo eterno, más allá de las fronteras de nuestro entendimiento. La idea de un universo sin origen no niega el misterio, lo expande. Nos invita a imaginar un cosmos que no necesita un principio porque nunca estuvo ausente. Un tejido de realidades que se transforman, desaparecen y renacen, sin pausa y sin final. Tal vez, mientras dormimos, la conciencia se relaja porque intuye que no hay rupturas absolutas, solo cambios en un ritmo más antiguo que el tiempo. Y en medio de todo, estamos nosotros, criaturas hechas de polvo de estrellas, pensando en el origen mientras respiramos dentro del misterio mismo. Cuando intentamos imaginar lo que existía antes del Big Bang, chocamos contra una frontera invisible, el tiempo mismo pudo haber nacido allí. Esta idea, aunque desconcertante, es aceptada por muchos físicos. El tiempo no sería algo eterno, sino una propiedad emergente que comenzó junto con el universo. En nuestra vida diaria, el tiempo parece fluir como un río constante. Pero según la relatividad, no es una entidad independiente, está entrelazado con el espacio, formando el tejido del cosmos. Si antes del Big Bang no había espacio, entonces tampoco había tiempo. No había pasado, presente ni futuro, ni siquiera la posibilidad de preguntar qué había antes. Esta visión transforma la pregunta inicial. Si no existía el tiempo, hablar de antes no tiene sentido. Es como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte, la pregunta parece lógica, pero no aplica a esa realidad. Así, el universo no habría surgido después de algo, sino que el flujo temporal comenzó en el instante del Big Bang, como un amanecer que no necesitó noche. Algunas teorías cuánticas proponen que el tiempo pudo estar difuminado antes de esa transición, como un estado borroso donde no había una secuencia definida. No existían momentos separados, sino una especie de tiempo cuántico sin dirección, sin causa ni efecto. Un estado estático o eternamente suspendido que, al transformarse, dio origen a la línea temporal que conocemos. También existe la posibilidad de que el tiempo sea una ilusión emergente. Algunos modelos plantean que lo que sentimos como transcurso podría ser una consecuencia de cómo la materia se organiza. En ese caso, antes del Big Bang no habría ausencia, sino un estado sin eventos, donde nada cambiaba, y por lo tanto, no había tiempo que medir. Reflexionar sobre esto en silencio ayuda a soltar la ansiedad de comprenderlo todo. Tal vez la pregunta ¿qué hubo antes? No tenga respuesta porque pertenece a un tipo de pensamiento generado desde dentro del universo. Somos criaturas hechas dentro del tiempo, intentando entender algo que ocurrió fuera de él. Y sin embargo, en lugar de confundirnos, esta idea puede dormir con nosotros como una brisa tranquila. No siempre hay un antes, ni es necesario. El universo no empezó en el tiempo, hizo nacer al tiempo. Y en medio de ese nuevo latido, comenzó también la historia de todo lo que somos.
En nuestra vida cotidiana, todo parece tener una razón. Una semilla origina un árbol, una chispa enciende una llama, una acción genera una consecuencia. Por eso, cuando pensamos en el Big Bang, surge una duda casi automática. ¿Qué lo causó? Sin embargo, en la escala cuántica, las leyes que conocemos se comportan de otra forma, y lo que llamamos causa puede dejar de existir. La física cuántica describe un universo donde pueden ocurrir eventos espontáneos, sin una razón previa y sin un desencadenante directo. Las partículas pueden aparecer desde el vacío cuántico y desaparecer en fracciones casi infinitesimales de tiempo. Este comportamiento desconcierta la lógica humana, pero ha sido comprobado en laboratorios a escalas microscópicas. Si ese tipo de fenómenos permiten que algo aparezca sin causa concreta, entonces el nacimiento del universo podría obedecer a una dinámica similar. Tal vez no hubo una voluntad, ni una fuerza externa, ni una chispa original. Tal vez simplemente ocurrió porque, en un nivel profundo, lo posible tiende a manifestarse, aunque su probabilidad sea extremadamente pequeña. Einstein decía que Dios no juega a los dados, pero la mecánica cuántica demostró que el azar parece estar inscrito en la esencia misma de la naturaleza. Algunos físicos creen que el universo es la consecuencia inevitable de ese azar primordial. No como un accidente, sino como una expresión natural del comportamiento del vacío. Esto no niega el misterio, lo expande. Porque incluso si aceptamos que no hubo causa, queda la pregunta, ¿por qué existen leyes físicas que permitan algo así? ¿Por qué el vacío cuántico no es simplemente inerte? ¿Por qué lo improbable puede convertirse en realidad? Ahí, la ciencia reconoce sus límites, y la filosofía y la contemplación encuentran espacio para respirar. Dormir con esta idea es curioso. El universo tal vez no necesite explicación porque su propia existencia es el resultado de lo que puede ocurrir cuando no hay nada que lo impida. Como una nota que surge en el silencio, sin compositor ni instrumento, solo porque el silencio también contiene música latente. Tal vez todo comenzó así, no con una causa, sino con una posibilidad. Y esa posibilidad se convirtió en nosotros. Una de las ideas más elegantes sobre el origen del universo afirma que todo lo que existe podría sumar exactamente cero. Esto significa que el universo no habría necesitado energía prestada ni un acto externo para surgir. ¿Cómo es posible algo así? A través de un equilibrio entre dos fuerzas, la energía positiva de la materia y la radiación, y la energía negativa generada por la gravedad. Cuando observamos galaxias, estrellas o planetas, estamos viendo energía positiva, masa, luz, temperatura, movimiento. Pero la gravedad, que mantiene unido el cosmos, tiene signo negativo. Su efecto reduce la energía total del sistema, como una cuenta que resta en lugar de sumar. Si ambas partes se equilibran, el universo completo podría tener un costo neto igual a cero. Bajo este modelo, el Big Bang no habría violado ninguna ley física. No surgiría algo desde nada, sino un sistema cuya energía total se mantiene en equilibrio desde el instante cero. La expansión del universo no destruye ese balance, solo lo distribuye en formas distintas, estrellas brillantes sostenidas por fuerzas invisibles que tiran desde el fondo del espacio. Stephen Hawking, junto con otros físicos, exploró esta posibilidad a través de ecuaciones que describen un universo autosuficiente. Según esta visión, el cosmos puede surgir espontáneamente, no desde la nada absoluta, sino desde un estado donde las leyes cuánticas y gravitatorias permiten que lo posible se exprese sin pagar un precio energético. Incluso más asombroso es pensar que cada partícula que forma tu cuerpo, cada átomo que respiras y cada rayo de luz que ves, está incluido en ese equilibrio cósmico. Somos parte de esa suma perfecta que no rompe ninguna regla, energía positiva sostenida por un fondo gravitacional que mantiene el balance. Meditar sobre esto antes de dormir genera una sensación extraña de paz. El universo no es un error ni una excepción, sino una consecuencia natural de un balance silencioso. Lo que existe puede haber surgido no desde la abundancia, ni desde el vacío, sino desde la armonía más pura, cero. Y en ese cero, nacieron las estrellas, y nosotros. Una de las teorías más fascinantes sobre el origen del universo propone que nuestro cosmos podría ser solo una burbuja dentro de un inmenso océano de realidades. En lugar de surgir de la nada aislada, el Big Bang habría sido el nacimiento de una región particular dentro de una estructura más grande y antigua. Según la teoría de la inflación cósmica, en los primeros instantes del universo hubo una expansión extremadamente rápida, mucho más veloz que la velocidad de la luz. Esa expansión pudo haber generado múltiples burbujas, cada una con sus propias leyes físicas, constantes y formas de materia. Nuestro universo sería solo una de ellas. En ese escenario,
lo que llamamos nada antes del Big Bang no era vacío, sino un campo inflacionario del cual emergen distintos universos como gotas formándose en una lluvia eterna. Cada uno nace, se expande y evoluciona sin entrar en contacto con los demás, separados por distancias o dimensiones imposibles de atravesar. Algunos cosmólogos han sugerido que incluso podría haber huellas de otras burbujas cósmicas en nuestro propio universo. Ciertos patrones en el fondo cósmico de radiación, la luz más antigua, podrían ser cicatrices dejadas por colisiones con otros universos en etapas tempranas. Si eso fuera cierto, no seríamos el único comienzo, sino uno entre muchos despertares. Esta visión no elimina el misterio del origen, pero lo desplaza. El Big Bang no habría sido el principio de todo, sino un evento local en una realidad más profunda. Lo anterior al Big Bang podría haber sido ese campo madre, una matriz donde los universos nacen como chispas en la oscuridad. Dormir con esta posibilidad es como imaginar que no estamos solos, no solo como especie, sino como cosmos. Quizás otras realidades existen, silenciosas, inaccesibles, con historias diferentes, estrellas distintas y otras formas de existencia que jamás veremos. Nuestro universo, entonces, no sería un milagro aislado, sino uno de muchos latidos en un corazón infinito. Y aunque nunca podamos atravesar esas fronteras, la idea de que no estamos limitados a una única creación nos envuelve con una calma profunda. Lo que existe puede ser parte de algo aún más grande. Una de las ideas más intrigantes sobre el origen del cosmos plantea que el Big Bang no fue un comienzo absoluto, sino una transición desde una realidad previa. En lugar de surgir de la nada, nuestro universo podría haber nacido de los restos de otro, como una semilla que brota después de la caída de un árbol antiguo. Una posibilidad es el llamado rebote cósmico. En este modelo, un universo anterior se habría expandido, envejecido y finalmente colapsado bajo su propia gravedad. Al alcanzar una densidad extrema, en lugar de desaparecer, habría generado una nueva expansión, el Big Bang que dio origen a nuestro espacio-tiempo. Así, lo que para un universo fue el final, para otro fue el inicio. Otra teoría sugiere que los universos podrían surgir dentro de agujeros negros. Cuando una estrella colapsa y forma un agujero negro, el espacio-tiempo se curva hasta un punto donde las leyes físicas conocidas dejan de aplicarse. Algunos científicos creen que, al otro lado de ese colapso, podría generarse un nuevo universo, separado del nuestro, con su propia expansión. Cada agujero negro sería una puerta silenciosa hacia una nueva realidad. También existe la idea de que vivimos en una rama más de un proceso infinito. Cada universo podría originar otros mediante fluctuaciones cuánticas, rebotes gravitacionales o expansiones locales dentro de una realidad más grande. El Big Bang, entonces, no habría sido la única chispa, sino una de muchas. Si esto fuera cierto, la pregunta ¿qué había antes? No se respondería con un vacío absoluto, sino con otro universo, quizá muy distinto al nuestro. Tal vez sin galaxias como las conocemos, con leyes físicas diferentes, o con formas de existencia inimaginables para nuestra mente. Pensar en esta posibilidad no genera angustia, sino una extraña serenidad. Nos recuerda que el universo no necesita un punto final ni un origen solitario. Puede transformarse, renacer, fragmentarse y continuar su historia más allá de lo que podemos imaginar. Cada Big Bang sería un capítulo, no el prólogo. Mientras descansas esta noche, deja que tu mente se abra a esa imagen, millones de universos respirando, colapsando y renaciendo en silencio, como olas que no cesan en un mar que no tiene costa. La mayoría de nosotros imagina el universo en 3 dimensiones de espacio, alto, ancho y profundo, más el tiempo como una cuarta dimensión. Sin embargo, algunas teorías modernas plantean que la realidad podría contener más dimensiones ocultas, invisibles para nuestros sentidos, pero esenciales para entender el origen del cosmos. La teoría de cuerdas, por ejemplo, propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutos filamentos vibrantes, y que sus vibraciones solo tienen sentido en un universo con 10 u 11 dimensiones. Las dimensiones extra no desaparecieron, sino que estarían enrolladas o plegadas sobre sí mismas, tan pequeñas que no podemos percibirlas. Según esta visión, nuestro universo podría ser una braña, una especie de membrana cósmica flotando en un espacio más amplio llamado Bulk. Allí, múltiples universos podrían coexistir, separados por dimensiones invisibles. Si 2 de esas brañas llegaran a colisionar, el impacto podría liberar una cantidad enorme de energía, suficiente para desencadenar un Big Bang. Eso significaría que el origen de nuestro universo no fue una explosión aislada en la nada, sino el resultado de un contacto entre realidades cercanas pero ocultas a nuestros ojos.
Lo que percibimos como nacimiento del cosmos podría haber sido solo una interacción entre dimensiones que nunca veremos de forma directa. También se ha sugerido que las fluctuaciones en ese espacio multidimensional pueden generar universos burbuja, cada uno separado por una distancia o estructura que no podemos atravesar. Así, el Big Bang sería simplemente el comienzo de nuestra burbuja, pero no de la totalidad. Más allá de lo especulativo, estas ideas surgen de ecuaciones reales, desarrolladas para unificar la gravedad con la mecánica cuántica. Aunque aún no puedan comprobarse, ofrecen una alternativa poderosa a la imagen clásica del universo naciendo de la nada. Imagina por un momento que ahora mismo estás dentro de una realidad con más dimensiones de las que podés percibir. Que el silencio y el espacio que te rodean no son todo lo que hay, sino solo una parte visible de una estructura más profunda, extendida en direcciones que tu mente no puede nombrar. Dormir con esa idea no asusta, al contrario, relaja. Nos recuerda que no vemos todo, ni necesitamos comprenderlo por completo para existir dentro de ello. Aunque parezca una idea de ciencia ficción, varios científicos y filósofos han considerado seriamente la posibilidad de que nuestro universo no sea una realidad autónoma, sino una simulación extremadamente avanzada. En este escenario, el Big Bang no fue un evento físico espontáneo, sino el momento en que se encendió la simulación. Imagina una computadora inimaginablemente poderosa, capaz de generar un cosmos completo, con leyes físicas coherentes, partículas, galaxias y seres conscientes. Si una civilización lo suficientemente avanzada decidiera crear un universo simulado, ¿cómo distinguiríamos esa realidad de una natural? Si las reglas están bien programadas, los habitantes de ese universo no tendrían forma de escapar o verificar lo externo. Bajo esta idea, el Big Bang habría sido el inicio del código, el punto cero donde se cargaron las constantes físicas, las dimensiones y el flujo del tiempo. La expansión inicial sería solo la versión cosmológica del momento en que se activa un sistema, desplegando sus parámetros poco a poco hasta llenar el espacio simulado. Incluso algunas rarezas del universo parecen encajar con esta noción: constantes físicas finamente ajustadas, estructuras matemáticas elegantes y un equilibrio casi imposible entre caos y orden. Si el universo fuera generado, esos parámetros no serían casualidad, sino programación deliberada. Esta hipótesis también explicaría por qué es tan difícil conocer qué ocurrió antes del Big Bang. No habría un antes dentro del sistema, del mismo modo que un videojuego no tiene historia previa antes de iniciar la partida. El tiempo, las leyes y el espacio comenzarían con su ejecución. Aunque no hay pruebas concluyentes, diversos físicos, como Max Tegmark y Michio Kaku, han afirmado que no es una idea descabellada. Y el filósofo Nick Bostrom propuso que, si las civilizaciones avanzadas pueden simular universos, es más probable que vivamos en uno creado que en el original. Lejos de provocar miedo, este pensamiento puede generar calma. Porque si el universo es una simulación, entonces cada estrella, cada átomo y cada respiración siguen un orden que permite nuestra existencia. Y, de algún modo, somos parte de un diseño que nos contiene con armonía, incluso si no podemos ver a quien lo creó. Tal vez el universo no surgió de la nada, sino de una intención desconocida. Y, aún así, su belleza sigue siendo real para quienes lo habitan. Cuando pensamos en el Big Bang, lo imaginamos como una chispa que encendió todo lo existente. Pero hay una idea cada vez más aceptada entre físicos teóricos: el universo no comenzó, sino que cambió de estado. No hubo creación desde la nada, sino una transformación desde una realidad anterior, quizás muy distinta a la actual. Algunos modelos cuánticos describen el origen del universo como una transición de fase. Algo similar ocurre cuando el agua hirviendo se convierte en vapor. No aparece de la nada, simplemente cambia su forma. De manera parecida, el universo temprano pudo haber sido un estado extremadamente denso y uniforme que, al cruzar un umbral crítico, se expandió súbitamente en lo que llamamos Big Bang. Este planteo elimina la necesidad de imaginar un vacío absoluto. No habría un antes inexistente, sino una transformación desde algo sin espacio, sin materia y sin tiempo definidos, hacia un estado dinámico y expansivo como el que conocemos. El Big Bang entonces sería más parecido a una liberación que a un nacimiento. Otra posibilidad es que el universo estuviera en un estado cuántico profundo, donde las leyes clásicas no aplicaban. En ese estado, no había partículas ni campos definidos, sino una niebla matemática sin estructuras claras. Cuando esa inestabilidad se resolvió, el universo emergió con dimensiones, leyes físicas y energía reconocibles. No fue una creación mágica, sino un cambio de forma. También se teoriza que la gravedad cuántica podría permitir que el universo exista sin borde en el tiempo.
En ese modelo, no hay un punto inicial, sino una curvatura suave donde el pasado se funde en un estado sin tiempo. Lo que llamamos origen sería el primer momento en que pudieron existir eventos, no la aparición de algo desde el vacío. Pensar el Big Bang como una transición y no como un inicio absoluto cambia la perspectiva. Nos libera de la angustia de imaginar una nada imposible y nos invita a contemplar una continuidad que no alcanzamos a recordar. Tal vez el universo no empezó, simplemente se transformó en algo que ahora podemos percibir. Mientras descansás, permití que esa idea repose con vos. No todo lo que parece un comienzo lo es. A veces, solo estamos despertando en medio de una historia más antigua de lo que podemos entender. La idea tradicional nos habla de un único Big Bang, un evento irrepetible que marcó el comienzo de todo. Pero algunas teorías modernas plantean que el Big Bang podría no haber sido un hecho aislado, sino uno entre muchos. Tal vez el universo no es una historia lineal, sino parte de un ciclo interminable de expansiones y transformaciones. Una de las hipótesis más discutidas es la del universo cíclico. Según este modelo, el cosmos se expande durante miles de millones de años hasta alcanzar cierta escala, y luego, en lugar de detenerse o desaparecer, se contrae lentamente. Ese colapso daría lugar a un nuevo Big Bang, iniciando otro ciclo de existencia. Cada universo nacería, viviría y moriría como una respiración cósmica. Otra idea relacionada es la del multiverso inflacionario, donde múltiples universos pueden surgir continuamente de un campo inflacionario más grande. Cada uno tendría su propio Big Bang local, independiente de los demás, separados por vastas regiones o dimensiones inaccesibles. En ese caso, nuestro universo no sería el primero ni el último, solo uno más entre una vasta colección. Incluso dentro de nuestro propio cosmos, algunos científicos creen que podrían repetirse fenómenos similares al Big Bang en regiones que nunca llegaremos a observar. Si ciertas condiciones cuánticas se alinean, podría surgir una nueva región expansiva que dé origen a otro universo hijo. También se ha planteado que lo que llamamos inicio podría ser el resultado de una colisión entre universos o brañas dentro de dimensiones ocultas. Cada contacto sería una chispa capaz de generar una nueva expansión cósmica. Dormir con esta idea produce una calma curiosa. Si el universo no es único, tampoco es tan frágil. La existencia se repite, se multiplica, se renueva más allá de lo que podemos imaginar. En lugar de un inicio solitario, hay un ritmo antiguo e invisible que pulsa escalas que van más allá del tiempo humano. Quizás el Big Bang no fue el principio de todo, sino simplemente nuestro turno en un ciclo inmenso y silencioso. Si el Big Bang no fue un evento único ni aislado, entonces la existencia podría estar ocurriendo a una escala mucho mayor de lo que imaginamos. Las teorías del multiverso sostienen que nuestro universo es solo una región entre muchas, como una burbuja flotando en un océano infinito de otras realidades. Cada una podría tener leyes físicas distintas, historias diferentes y una cronología independiente. En ese contexto, el Big Bang no sería el comienzo del todo, sino el despertar de nuestra burbuja específica. Esa expansión inicial habría sido solo una más entre incontables expansiones simultáneas o sucesivas. Lo que llamamos nada antes del origen sería, en realidad, un espacio mayor donde otras dimensiones o universos ya existían. Algunos modelos sugieren que estas burbujas surgen constantemente a partir de un campo primordial, donde brotan como chispas en una oscuridad eterna. Cada chispa se infla y se convierte en un universo separado, desconectado de los demás. Nuestro cosmos, con sus galaxias y su historia, sería una de esas manifestaciones pasajeras del todo. En otras hipótesis, estos universos no están completamente separados, sino que podrían colisionar o rozarse entre sí. Dichos encuentros podrían dejar señales sutiles en nuestro espacio, como marcas circulares en el fondo cósmico de radiación o irregularidades en la distribución de galaxias. Serían cicatrices silenciosas de otros Big Bangs interactuando con el nuestro. Pensar así cambia por completo la idea de origen. El universo no habría surgido de la nada, sino del contacto, la fragmentación o la transición de algo más vasto. La pregunta ¿qué hubo antes? Se transforma en ¿de qué forma brotamos en ese tejido mayor? Y quizá esa red de universos no tenga ni principio ni final, solo ciclos de creación silenciosa. Antes de dormir, dejar que la mente recorra estas posibilidades genera una paz extraña. Porque en lugar de sentir que todo salió de un vacío absoluto, comprendemos que lo visible puede ser solo la parte luminosa de una estructura mucho más profunda. Tal vez nunca estuvimos solos como universo. Tal vez siempre hemos sido parte de una inmensidad que no necesita un inicio para existir. Una de las ideas más elegantes y desconcertantes sobre el origen del universo propone que el Big Bang no fue un comienzo,
sino una consecuencia. Según esta visión, antes de la expansión hubo una contracción. No existió un nacimiento desde la nada, sino una transición desde un universo previo que colapsó hasta alcanzar un punto crítico. Este concepto se conoce como el Big Bounce, o gran rebote. En lugar de terminar en una singularidad destructiva, el universo anterior habría comprimido todo su contenido, espacio, energía, materia, incluso el tiempo, hasta una escala tan diminuta que las leyes cuánticas impedirían el colapso total. En ese instante, la contracción habría dado paso a una expansión, nuestro Big Bang. Bajo esta perspectiva, cada universo sería parte de una secuencia eterna. Nacen, se expanden, envejecen, colapsan y vuelven a nacer. No hay una primera creación, solo ritmos cósmicos que superan la memoria del tiempo. Lo que hoy llamamos origen sería simplemente el eco más reciente de un latido infinito. Algunas teorías de gravedad cuántica, como la Loop Quantum Cosmology, refuerzan esta idea, sugieren que el espacio-tiempo no puede comprimirse indefinidamente. Cuando alcanza una densidad extrema, rebota como una pelota que toca el suelo y vuelve a subir. Así, no hay una singularidad absoluta, sino un límite dinámico que conecta destrucción y renacimiento. Incluso quienes no apoyan por completo este modelo admiten que evita algunos problemas del Big Bang clásico, no necesita una nada previa, ni viola las leyes de la energía, ni requiere una singularidad donde las ecuaciones dejan de funcionar. En cambio, propone continuidad, un universo se pliega para dar lugar a otro. Contemplar esta idea antes de dormir brinda una calma inesperada. Porque si el universo no surgió de la nada, sino de otro que le precedió, entonces la existencia no es un accidente improbable, sino una continuidad silenciosa. Somos parte de un ciclo antiguo que quizás no empezó ni terminará jamás. Y si el cosmos respira, expandiéndose y contrayéndose como un pecho infinito, entonces tal vez nosotros somos apenas una exhalación momentánea, una nota dentro de una melodía que no recuerda cuándo comenzó. Cuando observamos las estrellas lejanas o las galaxias antiguas, no estamos viendo el presente, sino el pasado. La luz tarda millones de años en llegar hasta nosotros, y lo que vemos es una huella de algo que ya fue. Esta idea lleva a una posibilidad aún más profunda. ¿Y si nuestro universo, desde su origen, contiene rastros de otro anterior? Algunos cosmólogos creen que incluso el Big Bang podría haber heredado características de una realidad previa. No hablamos de materia visible, sino de patrones sutiles incrustados en el tejido del espacio-tiempo. Estas huellas podrían estar escondidas en la radiación cósmica de fondo, el eco más antiguo que podemos observar. Uno de los científicos que exploró esta idea fue Roger Penrose. Él propuso que, antes de nuestra expansión, existió otro universo que terminó disipándose en un estado suave, casi sin estructuras. Al extinguirse, habría dejado una especie de firma geométrica que el nuevo universo heredó al nacer. No sería una continuidad física, sino matemática y energética. También hay quienes plantean que fluctuaciones cuánticas previas al Big Bang podrían haber condicionado cómo se distribuyó la materia en los primeros segundos. Es decir, el universo no habría empezado desde un lienzo completamente en blanco, sino desde una inestabilidad anterior que dejó su marca en lo que somos hoy. Incluso la posible colisión con otros universos en etapas tempranas podría haber dejado cicatrices circulares o anomalías térmicas que, aunque difíciles de detectar, estarían escondidas en los mapas del cosmos. De ser así, no solo habría habido algo antes de nosotros, sino que conviviríamos con su sombra sin saberlo. Todo esto nos invita a pensar el universo no como una creación aislada, sino como una historia que continúa más allá de sus fronteras visibles. Cada etapa podría ser un capítulo dentro de una secuencia que no recordamos, pero que nos atraviesa. Reflexionar sobre esto antes de dormir produce una sensación de pertenencia cósmica. Tal vez no somos el comienzo de nada, ni la excepción de todo. Tal vez somos el eco suave de un universo que respiró antes que nosotros, y el preludio de otro que aún no ha despertado. Hemos recorrido teorías que hablan de fluctuaciones cuánticas, universos burbuja, realidades cíclicas, dimensiones ocultas e incluso simulaciones. Todas buscan responder la misma pregunta, ¿de dónde surgió todo? Y, sin embargo, ninguna respuesta es definitiva. El origen del universo sigue siendo un misterio que desafía la imaginación humana. Quizás el error esté en pensar que necesitamos una causa clara, un principio absoluto. Tal vez el universo no surgió de la nada, ni de un evento puntual, sino que siempre estuvo de alguna forma, transformándose, renaciendo, reinventándose más allá de lo que podemos comprender. Lo que para nosotros es un comienzo podría ser, en otro nivel, solo un cambio de estado. El Big Bang nos recuerda que hay límites en nuestro conocimiento.
Sabemos que hace 13.800 millones de años todo estaba concentrado en un punto infinitamente denso, y que desde entonces el espacio y el tiempo se expanden sin cesar. Pero lo que ocurrió antes, si es que hubo un antes, sigue envuelto en un silencio que ninguna ecuación logra romper. Lo fascinante es que, aunque la ciencia no tenga una respuesta final, el simple hecho de formular la pregunta nos conecta con lo más profundo del cosmos. Nos muestra que somos una parte consciente de ese misterio, capaces de mirar hacia atrás y preguntarnos por qué existimos en lugar de no existir. Esa pregunta, más que la respuesta, es lo que nos hace humanos. Quizás nunca sepamos si el universo surgió de la nada, de otro universo o de una dimensión oculta. Pero lo cierto es que aquí estamos, respirando, contemplando el cielo nocturno y preguntándonos por nuestro lugar en él. Y en esa búsqueda, encontramos una forma de paz. Porque no todo necesita ser comprendido para ser maravilloso. Así, al cerrar los ojos esta noche, podés dejar que la duda se transforme en calma. El universo nació, de la nada o de lo eterno, y, de algún modo, nos dio vida. Y aunque el misterio permanezca, lo que importa es que estamos dentro de él, escuchando su historia en silencio.